En esta oportunidad, y en vista de que en la interacción no tuvieron muchas dudas respecto de la clase que tuvimos del módulo de manejo de suelos y residuos y la interpretación de un análisis de suelo, yo por interno he tenido algunas consultas sobre la guía de cálculos. Entonces, me voy a enfocar principalmente en esto. Entonces, para repasar un poquito, que esto igual vale al 40% de la nota, no se equivoquen, ¿ya? Y no se olviden. Es muy sencilla esta guía, así que esto es una ayuda para ustedes. Vamos a reforzarlo un poquito. Entonces, retomando, nosotros tenemos que conocer el concepto de hectárea, ¿cierto? La unidad básica de cálculo productivo para la producción de praderas, ¿cierto? Producción de cultivos frutales, cultivos suplementarios, va a ser siempre la hectárea. Y se representa de esta manera, ¿ya? Como una HA. O también a veces le ponen un tilde aquí, así, una hectárea. Tomando como base esta superficie, siempre se demuestran los resultados o la producción de algún cultivo. ¿Se entiende, no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una hectárea de trigo, nosotros queremos saber cuánto grano de trigo vamos a tener en una hectárea. Y los granos son expresados en qué? Principalmente en kilos, ¿cierto? Si queremos obtener, no sé, materia seca, lo expresamos en materia seca, ¿ya? Entonces, principalmente podemos decir, los rendimientos se expresan en unidades de medida como kilos, ¿cierto? Toneladas, quintales, y quintales son 100 kilos. Estas son las que principalmente se ocupan. Un ejemplo es decir que una hectárea de praderas produce aproximadamente 12 toneladas de materia seca. Materia seca, y cuando ustedes vean MS, siempre van a saber que es materia seca. ¿Y qué es la materia seca? La materia seca, en definitiva, es todo lo de la planta o todo lo del cultivo que perdió al menos un 60% de humedad como parte de la planta, ¿cierto? Como unidad de plántula. Entonces, es decir, no sé, si una planta viva tiene el 100% de humedad, cuando esté con materia seca, al menos va a perder el 60% de esa agua dentro de la planta. ¿Por qué se expresa en materia seca? Porque principalmente a los animales se les da comida de esta manera, en materia seca, expresado así, ¿ya? En algunos casos, cuando estamos hablando de alimentos para animales. Pero esto no nos vamos a tocar mucho en este momento. Entonces, podemos decir, si producimos como rendimiento 12 toneladas de materia seca en una hectárea, nosotros podríamos simplificar esto y expresarlo de esta manera, ¿ya? 12 toneladas, 12 toneladas de materia seca en una hectárea. O sea que una hectárea produce 12 toneladas de materia seca de cualquier cultivo, ¿ya? Porque dice menos uno. Yo podría hacer esto también, ¿cierto? Podría borrar el menos uno y podría poner un slash, ¿cierto? Que es como en la división, ¿cierto? Es lo mismo, significa lo mismo, solo que algunos científicos locos le ponen el menos uno, perdón, para complicarle la vida. ¿Ya? O también puede estar así, sin ningún slash. Vamos a poner con el slash. Pero el menos uno significa la inversa, ¿ya? La inversa de la ecuación. Entonces, una hectárea de pradera produce 12 toneladas de materia seca por hectárea. Sencillo, ¿cierto? Se entiende esa parte. Entonces, entendiendo, ¿cierto? Retomando que la hectárea es la unidad de medida productiva básica y sus dimensiones son de 100 por 100, ¿cierto? 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Ustedes se imaginan un cubo así como este, por ejemplo, 100 metros aquí y 100 metros acá. 100 por 100 da 10.000, ¿cierto? ¿Y 10.000 qué? Como estamos multiplicando metros por metro, nos da 10.000 metros cuadrados. Ok, entonces esa sería la superficie de una hectárea expresada en metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados. Entonces, considerando esta explicación, yo les puse aquí, calcule lo siguiente, con un ejemplo que yo ya resolví, ¿cierto? El resultado debe ser expresado en hectáreas. Ejemplo, 200 metros de largo por 100 metros de ancho es igual a 20.000 metros cuadrados. Y si sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, 20.000 metros cuadrados, ¿cuántos son? 2 hectáreas, ¿cierto? Fácil. Ahora, para los ejercicios. Esto es muy sencillo, o sea, bueno, yo les podría decir aquí, esto mide 80 y esto 80, entonces es más fácil que decir 80 por 80 es igual a
Y eso está expresado en metros cuadrados. Pero yo le estoy pidiendo eh, la equivalencia en hectáreas. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de estos equivalen a una hectárea? Entonces nosotros podríamos eh, hacer el cálculo, ¿cierto? Decimos 80 por 80 es 6.000, lo voy a hacer solamente con esto para que entiendan, no con los otros, ¿no? 6.400 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí para que sea un poco más claro. 6.400 metros cuadrados. Si yo tengo esto, lo divido en 10.000, ¿cierto? Ahí nos va a decir cuántas hectáreas. Entonces, yo pongo aquí 6.400 dividido en 10.000. 10.000 es una hectárea, ¿cierto? Esto nos va a dar un valor de 0.64, ya, ¿cierto? Y eso ahí, con eso el ejercicio está resuelto. Lo mismo en este caso, ¿cierto? Superficie total de este rectángulo tiene un largo de 150 y un ancho de 80. Hacen la misma operación que hay aquí arriba, ¿ya? La misma operación. Recuerden de siempre colocar la unidad, eleven las cositas a su exponencial. Acá hay una salvedad, porque el triángulo no es lo mismo que un rectángulo. Entonces, acá hay una palabra muy importante, ¿ya? Que dice base. ¿Cómo yo saco el área de un triángulo? Para eso, yo les puse una tabla así como de fórmulas para sacar diferentes tipos de triángulos. Pero lo importante aquí es que esta es la base, siempre va a ser esta la base. Esta parte es la base. Y la altura, hay que saber la altura. Y esta es la parte más alta del triángulo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver si este es un triángulo equilátero, ¿cierto? Tiene sus tres lados iguales. Entonces vemos aquí los anexos. ¿Cuál es la fórmula que nos correspondería usar a nosotros? Esta, ¿cierto? Esta. Entonces aquí nosotros para sacar el área tenemos que multiplicar la base, ¿cierto? Por la altura dividido en 2, ¿ok? No lo voy a hacer en esta oportunidad porque acá ustedes deberían multiplicar 150 por 150, eso da un valor, ¿cierto? Y ese valor lo dividen en 2. Ahí ustedes van a obtener en metros cuadrados. Después del metros cuadrados ustedes tienen que pasarlo a hectáreas. Lo mismo para esto. Aquí es muy sencillo porque ustedes sacan estas partes, primero tienen que interpretar este cuadrado, ¿cierto? Saber dónde están los datos principales. Aquí, 280. Pero nos dice cuánto hay de aquí a aquí, ¿cierto? Nos dice este, por ejemplo. Pero sí dice aquí, 120. Entonces a 280 yo le resto los 120 y puedo saber cuánto es lo que hay de aquí a aquí, ¿cierto? Lo mismo para este lado. Esto mide 340 metros, ¿cierto? De la parte de acá arriba. Pero ¿cuánto mide solo el lado de esta superficie A? Lo mismo. Aquí podríamos eh, separar, ¿cierto? Tenemos que este vale 150, ¿cierto? Ah, tenemos esto, pues ya vale este lado de aquí, de A vale 150, ok, más los 10 metros, y entonces, ¿cuánto valdría la base de B? Entonces, ahí, si sabemos que 340 metros es el total, nosotros deberíamos sumar 150 más 10, o sea, 160 metros. Entonces, 340 menos 160 nos va a dar el total de esta base, ¿cierto? Es una cosa de ir sumando y restando y vamos a obtener los resultados. Recuerden que este es un triángulo y la base se saca de esta manera, ¿ok? De esta misma forma. Y a la altura no va a ser esta, va a ser esta, ¿cierto? Que es la altura aquí. Entonces, 280 menos 120, ahí te va a tirar al tiro lo que es esta parte de aquí. Ahora, muchos me han preguntado, ¿cómo se obtiene el rendimiento? Esto es muy sencillo, chiquillos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer. La parcela número 5, que es un dato, ¿cierto?, que no nos interesa para nada, tiene una longitud de 120 metros.
Entonces, si quieren ser más ordenados, pueden hacer 120 metros. El ancho, 80 metros. Calcule las hectáreas totales y determine las toneladas totales de materia seca. Entonces, multiplicamos 120 por 80. Esto nos va a dar un valor, ¿cierto? 120 por 80 es 9.600 metros. 9.600 metros cuadrados. Ok. Tenemos la superficie en metros cuadrados. Y en hectáreas, esto dividido en 10.000 es 0.96, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio de todas maneras. 0.96. ¿Ya? Entonces, 9.600 dividido en 10.000. Tenemos 0.96 hectáreas. ¿Ok? Ya tenemos las hectáreas. Entonces nos dicen que el rendimiento es de 7.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces yo aquí hago una regla de 3 simple. ¿Ya? Digo, si produzco 7.000 kilos de materia seca, ¿cierto? Perdón, ¿qué va a hacer? Lo produzco en una hectárea, ¿cuántos kilos de materia seca voy a obtener en 0.96? Sencillo. Acá también podríamos cambiarlo, ¿cierto? Podríamos poner 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Pero después nosotros tendríamos que hacer la transformación. Entonces, después de este paso, nosotros hacemos 0.96 por 7.000 y todo esto lo dividimos en 1, ¿ya? En 1. Perdón, así, lo dividimos en 1, ¿ok? Y ahí nosotros tendríamos nuestro resultado. Entonces, multiplicamos 0.96 por, por 7.000 dividido en 1 y nos va a dar nuestro resultado en kilos de materia seca en esta superficie, ¿ok? Para 0.96 hectáreas nosotros vamos a tener un rendimiento de tantos kilos. Lo mismo, ojo, pero lo tenemos en kilos y yo se lo estoy pidiendo en toneladas, ¿ya? ¿Cómo pasamos de kilos a toneladas? Ahí, eso se lo